Bienvenidos, bienvenidas comunidad a una nueva edición de Relatos de la Noche. En esta ocasión les traemos un relato que explora los rincones oscuros de una casa cargada de secretos, de recuerdos perdidos en el tiempo. Imagina que lo has perdido todo y lo único que te queda es un viejo hogar que parece estar aguardando por ti, lleno de misterios, de presencias que no se han ido. Acompáñanos mientras descubrimos qué ocurre cuando el pasado insiste en hacerse presente y una joven debe enfrentarse no solo a su soledad, sino también a los fantasmas que habitan el hogar de su abuela. Prepárate para escuchar lo que ocurre cuando las puertas del más allá se abren en la quietud de una casa que guarda más, mucho más de lo que parece. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad RDLN, mi nombre es Andrea y hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que ha marcado profundamente mi vida. Tal vez les cueste creerme, porque al principio yo mismo me negaba a aceptar que todo era cierto. Las cosas que me pasaron parecen sacadas de una pesadilla retorcida, pero les prometo, de verdad les prometo, que todo lo que voy a contar es cierto. Llevo ya años escuchando el podcast y desde el primer relato que escuché siempre quise enviar mi historia. Sin embargo, al mismo tiempo me aterraba la idea de revivir todos esos momentos, tanto los tristes como las manifestaciones. Manifestaciones que hasta el día de hoy me siguen aterrando. Todo comenzó cuando yo tenía 6 años. Bueno, al menos comenzó para mí en ese momento, porque como se irán dando cuenta más adelante, lo que estoy por contarles es algo mucho más antiguo que yo. Les pido disculpas si me extiendo mucho, pero creo que es necesario para que entiendan bien por todo lo que pasé. Mi familia era muy pequeña. Solo éramos mi mamá, mi abuelita y yo. Mi papá falleció en un accidente de auto cuando yo tenía apenas 6 años, así que siempre fuimos solo nosotras 3. Mi mamá y yo siempre tuvimos una relación muy cercana, aunque durante una gran parte de mi infancia no estábamos mucho tiempo juntas. Ella trabajaba todo el día para asegurarse de que no me faltara nada. Como no quería dejarme sola, le pidió a mi abuelita que me recibiera un tiempo en su casa. De esa forma nos haríamos compañía mutuamente, ya que mi abuela había enviudado hacía años, y mi papá había sido su único hijo. En ese tiempo mi abuela estaba muy sola. Al principio ella se negó, pero después de mucha insistencia por parte de mi mamá y al ver lo difícil que estaba la situación, terminó aceptando. Al principio mi abuelita se negó, pero después de mucha insistencia por parte de mi madre y al ver lo difícil que estaba la situación, terminó aceptando. La casa de mi abuela era muy grande y muy vieja, construida mayormente de madera. Era una casa que había pasado de generación en generación en esta familia. Recuerdo muy bien que siempre estaba iluminada. Todas las cortinas permanecían abiertas todo el día, y apenas atardecía, mi abuela encendía todas las luces y así las dejaba hasta que salía el sol. Siempre tenía inciensos prendidos en todos los rincones de la casa. El olor era tan fuerte que al principio me mareaba, pero terminé acostumbrándome también. Algo que nunca me había llamado la atención hasta que crecí fue que la casa de mi abuela no tenía espejos. Ninguno. Mi abuela era extremadamente católica. Rezaba día y noche y siempre tenía veladoras encendidas en su cuarto. Cuando daban las 8 de la noche, me decía que ya era hora de dormir. Entrábamos en su habitación y ella cerraba la puerta con seguro. Nunca salíamos del cuarto hasta la mañana siguiente. Si necesitaba ir al baño durante la noche, ella ponía una cubeta en el cuarto para que no tuviera que salir. Y siempre después de acostarme, ella se sentaba en su mecedora, sacaba su rosario rojo y se ponía a rezar. Yo la escuchaba hasta que el sueño me vencía. A veces me despertaban ruidos durante la noche. Mi abuela me decía que eran crujidos de la madera, por lo vieja que era la casa y que no tenía por qué tener miedo. Pero una noche
Me desperté y fui a usar la cubeta. No quería despertar a mi abuelita, que se había quedado dormida en su mecedora. Mientras estaba en la cubeta escuché un ruido raro en el pasillo. Me acerqué a la puerta y puse mi oreja en ella, pensando que tal vez era mi mamá, que había ido a verme después del trabajo. Pero al prestar atención, pude escuchar una respiración muy lenta, como de alguien que se estuviera ahogando, como si a alguien le costara mucho trabajo respirar. Desperté a mi abuela. Le dije que mi mamá había llegado, que estaba en el pasillo y que la escuchaba rara, como muy cansada. Mi abuela se levantó de un sobresalto y me acostó en la cama. Luego encendió la veladora, que al parecer se nos había apagado. Sacó su rosario de debajo de la almohada y con voz temblorosa comenzó a rezar. Recuerdo que fue la primera vez que sentí un miedo profundo, y aunque no entendía por completo lo que estaba pasando, algo dentro de mí me decía que no era nada bueno. Muy temprano por la mañana, mi mamá llegó y ayudó a mi abuela a empacar varias cosas. Desde entonces, vivimos las tres juntas en nuestra casa. Desde el día en que regresé a mi casa me sentía muy nerviosa. Sentía mucho frío la mayor parte del tiempo y por las noches el miedo era tanto que ya no me levantaba al baño. Incluso, me apena decirlo, pero llegué a mojar la cama varias veces. Desde ese primer día que llegamos, mi abuela le pedía a mi mamá que tirara el espejo del baño, pero mi mamá no aceptó porque era el espejo donde se arreglaba. Así que, eventualmente mi abuela dejó de insistir. Pero siempre que mi mamá se iba a trabajar, mi abuela, temblorosa, entraba al baño y lo cubría con una sábana. Por las noches seguía con su ritual. Sacaba su rosario rojo, encendía una veladora y se ponía a rezar. No hubo un solo día en que no lo hiciera. Mi abuela falleció de un infarto cuando yo tenía 13 años. Su muerte me dolió mucho. Desde entonces me volví más solitaria y caí en una profunda depresión. Recuerdo que en los últimos meses antes de su muerte ya la veía muy cansada, con los ojos hundidos y muy delgada. Cuando la vi en su ataúd, me dio mucha paz. Sus mejillas habían vuelto a llenarse y gracias al maquillaje parecía que solo estaba dormida. Pocos días después de su muerte, mi mamá cambió de trabajo a uno que le permitiría estar más tiempo conmigo. Económicamente estábamos más apretadas, pero al menos nos teníamos la una a la otra. Desde el fallecimiento de mi abuela, la casa se sentía más liviana. El ambiente era distinto y no volví a tener miedo de la oscuridad. De niña creía que esto se debía a que mi abuela era mi ángel guardián y después de muerta me podría proteger de todo. Tiempo después mi mamá consiguió un empleo mejor pagado y pudo comprarse una casita de Infonavit en un fraccionamiento que aún no estaba completamente construido, pero que para nosotros era un sueño. Fue entonces cuando conocí a Dulce, mi mejor amiga hasta la fecha. Dulce y sus papás compraron la casa de enfrente. Como éramos de la misma edad y ambas éramos hijas únicas, rápidamente nos convertimos en muy buenas amigas. Su familia se convirtió en un pilar para nosotras. Mi mamá y la mamá de Dulce también eran prácticamente de la misma edad. Las dos nos tuvieron muy jóvenes y se volvieron muy cercanas también. Cuando cumplí 24 años, mi mamá enfermó. Al principio los doctores decían que era gastritis, pero ella empeoró muy rápido, y demasiado. La mamá de Dulce llevó a mi mamá con un especialista, y fue entonces cuando nos dijeron que tenía un cáncer de estómago muy avanzado, que ya se había extendido a los pulmones, que no había nada que hacer. Nos dijeron que podían someterla a una cirugía para tratar de quitar lo más que pudieran, pero eso solo le daría unos meses más de vida. No podía creer lo que me estaban diciendo. Mi mamá era lo único que me quedaba, y me estaban diciendo que mi tiempo con ella
estaba contado, que estaba a punto de acabarse. La mamá de Dulce se ofreció a pagar la cirugía. Su familia estaba bien acomodada, y como mi mamá se había vuelto como una hermana para ella, no le pesaba gastar el dinero. Pero lamentablemente, mi mamá no soportó la operación. Falleció. La muerte de mi madre fue un golpe completamente devastador. Me sumergí de nuevo en la depresión total, y la idea de estar sola, de estar ahora completamente sola, me aterraba. Llegué a pensar varias veces con mi vida. Afortunadamente tenía a Dulce, a su mamá, quienes no me dejaron sola en ningún momento. La mamá de Dulce me cuidó como si fuera su propia hija. Me llevaba comida porque sabía que a menudo me malpasaba, y yo pasaba las tardes en su casa después del trabajo, buscando siempre consuelo en su compañía. Pero ver a Dulce tan unida a su mamá solo me hacía sentir más vacía y triste. Sentía que necesitaba un cambio. La casa que compartía con mi madre estaba llena de recuerdos y cada rincón me recordaba su ausencia. Así que decidí mudarme a la antigua casa de mi abuela, en el pueblo. Pero esa fue la peor decisión que pude tomar. La casa era muy grande y solitaria, como les digo. Ya estaba muy deteriorada, pero pensé que podría ser el lugar perfecto para comenzar de nuevo. Esperaba encontrar un poco de paz, lejos de los recuerdos que me asfixiaban. Dulce me advirtió sobre la soledad que podría sentir, pero yo confiaba en que el cambio me haría sentir mejor. Desde la primera vez que crucé la puerta, sentí un frío que calaba en los huesos, pero pensé que era normal, ya que la casa tenía años sin ser habitada. Pasé los primeros días obligándome a levantarme, a mantenerme ocupada limpiando, pintando las paredes desgastadas llenas de moho. Quería que la casa de mi abuela volviera a tener vida. Pero cuando empezaba a sentirme un poco mejor, las cosas comenzaron a cambiar, casi de manera imperceptible. Todo comenzó con ruidos leves que atribuía a la antigüedad de la casa. Crujidos en la madera, susurros del viento colándose por las rendijas. Pero había algo más, algo que no podía explicar y que me hacía sentir inquieta. Lo primero que me empezó a inquietar fueron sombras que veía por el rabillo del ojo, arrastrándose, destacándose incluso en la oscuridad. Era como si alguien estuviera gateando por el suelo, pero al voltear para mirar directamente no había nada. Así que comencé a encender todas las luces de la casa en cuanto atardecía, y es que la oscuridad me aterraba. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un ruido que venía del pasillo. Sonaba como si estuvieran arrastrando algo pesado. Pude reconocer ese sonido. Era el mismo que escuché la última vez que pasé ahí con mi abuelita en esa casa. Me convencí de que todo era mi imaginación, un producto de mi mente agotada, nerviosa por vivir sola en esa enorme casa. Pero entonces comenzaron los olores. Un hedor a azufre, intenso y nauseabundo, invadía la casa cada vez que esos ruidos se hacían presentes. Y por más que ventilara las habitaciones y limpiara con cloro, el olor persistía. Al inicio creí que podrían ser ratas, que probablemente habría varias muertas entre las paredes, así que comencé a comprar velas aromáticas y las dejaba en las habitaciones. Lo que tengo muy marcado en mi memoria es la primera experiencia que realmente me aterrorizó en esa casa. Una mañana, mientras me peinaba frente al espejo del baño, noté algo raro en él. Primero pensé que era mi imaginación, pero al mirar mejor, me di cuenta de que algo no estaba bien. Mi reflejo me devolvía la mirada con una sonrisa que yo no estaba haciendo.
Era como si mi cara estuviera forzada a sonreír de una manera extraña, y mis ojos parecían vacíos, hundidos, como si no fueran los míos. En ese momento el pánico me invadió. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza y podía sentir cómo mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a salirse de mi pecho. Quise gritar, pero no pude. Era como si el miedo me hubiera dejado muda. Después de apartar la vista por un segundo, miré de nuevo al espejo. Todo parecía normal. Me dije a mí misma que debía ser mi mente jugándome una mala pasada, probablemente por el cansancio o lo que sea. Pero en el fondo, sentía que había algo más. Sin pensarlo 2 veces salí corriendo del baño. Me fui a trabajar con el cabello a medio arreglar. Estaba muerta de miedo y todo el camino solo podía pensar en esa maldita sonrisa. En esa maldita sonrisa en el espejo. Y esa noche cuando volví a casa, el miedo también regresó. La puerta del baño que recordaba haber cerrado de golpe, haberla azotado, estaba abierta. Sentí un miedo irracional al tener que pasar por ahí para llegar a mi habitación. Esa noche dormí con las luces encendidas, con el seguro en la puerta y, aunque me dé pena admitirlo, puse una cubetita en caso de que me dieran ganas de hacer pipí en la noche. En cuanto amaneció, decidí cubrir los pocos espejos que había llevado con sábanas y toallas para evitar mirarme en ellos, para evitar que pudiera volver a pasar. Con el tiempo el olor a azufre comenzó a hacerse presente en toda la casa. Era un aroma nauseabundo que se intensificaba durante las noches. Además, los ruidos continuaron y se hicieron más frecuentes. La noche se llenaba de sonidos extraños, como si alguien estuviera moviendo muebles o arrastrándose por el suelo, como si yo no fuera la única habitante en esa casa. Una tarde Dulce vino a visitarme. Le estaba dando un recorrido por la casa, pero aún no le había contado nada de lo que me había estado pasando. No quería que pensara que estaba loca o que todo era parte de mi depresión. Cuando le estaba enseñando mi cuarto, que anteriormente era el cuarto de mi abuela, me dijo algo que me heló la sangre. Me alegra mucho que adoptaras un perro. Al menos ya no estás sola en esta casota, dijo con un tono aliviado. ¿Cómo que un perro?, le pregunté extrañada. Ella solo puso una cara de duda y me dijo: no me digas que eso era un gato porque nunca he visto uno tan grande. Al ver mi cara confundida, solo atinó a decir: bueno, es que cuando veníamos entrando al cuarto, vi de reojo muy claro que algo nos seguía por el pasillo, pero se metió al baño. Ella aún no terminaba de hablar cuando escuchamos un estruendo en el pasillo. Salimos corriendo a ver y las dos vimos el candelabro en el piso. En el techo habían varias marcas de manitas sucias, apenas visibles, como si un niño de unos 8 años hubiera estado gateando ahí, en el techo. Pero esas huellas, a medida que avanzaban, iban tomando la forma de las patas de un perro. Dulce salió corriendo como alma que lleva al diablo y yo atrás de ella. Nos subimos a su carro y manejamos hasta llegar a un restaurante de comida rápida que estaba a las afueras del pueblo. Nos estacionamos en la plaza y mientras comíamos dentro del auto, Dulce me pidió una explicación de lo que acabábamos de presenciar, como si yo tuviera una respuesta clara, como si se la debiera. Decidí contarle todo lo que me había estado sucediendo, arriesgándome a que pensara que estaba loca, pero para mi sorpresa me creyó. Después fuimos a su casa. Aproveché para pasar por la casa de mi madre. Al entrar, sentí de nuevo la vibra pesada, el olor a podrido que ahora también invadía ese lugar. Me llené de coraje al pensar que esas cosas que me atormentaban también habían invadido la casa de mi mamá. Esa noche tuve que dormir en la casa de Dulce. Las dos armamos una especie de campamento en la sala con varias cobijas, como solíamos hacer cuando éramos niñas. Tengo el sueño ligero, así que sentí cuando Dulce se levantó al baño en la madrugada. Estaba quedándome dormida de nuevo cuando Dulce regresó, llorando, a despertarme.
El espejo. El espejo. Repetía una y otra vez. Traté de calmarla y cuando pudo hablar, me explicó que mientras se lavaba las manos se miraba al espejo. Su reflejo le devolvía una ligera sonrisa, apenas perceptible pero extraña, muy aterradora. Dijo que eso no era su cara, que algo estaba mal. Le dije que tal vez lo había soñado por estar medio dormida, especialmente después de que yo le había contado toda mi experiencia. Eso la tranquilizó un poco, pero insistió en que fuéramos juntas al baño. Quitamos el espejo. Lo guardamos en el cuarto de su mamá, que no estaba porque había ido de visita a casa de una de sus hermanas. Esa noche ninguna de las dos pudo dormir. Por la mañana, Dulce me llevó de regreso a la casa de mi abuela, pero esta vez ya no quiso entrar. A partir de entonces, los ruidos en la casa se intensificaron cada noche. Dormir se volvió un martirio y decidí mudarme al cuarto de la planta baja, que estaba justo debajo del antiguo cuarto de mi abuela. Esa tarde, mientras terminaba de pasar mis cosas al nuevo cuarto, recibí una llamada de Dulce. Su voz sonaba temblorosa. Estaba llena de miedo. Te juro que no me vas a creer. No es sugestión. A mi mamá también le pasó, dijo. ¿Qué cosa le pasó?, pregunté. Entré al cuarto de mi mamá temprano y vi que tenía una toalla cubriendo el espejo de su tocador. Me puse nerviosa y le pregunté por qué lo había tapado, y me dijo que esa misma mañana, mientras estaba limpiando su cuarto, al mirar al espejo, que vio su cara de una manera extraña. Se acercó porque pensó que al estar lejos y sin lentes, se estaba imaginando cosas, pero cuanto más se acercaba, más veía cómo su cara sonreía de una forma anormal, como una sonrisa forzada, con ojos llenos de sufrimiento. No podía creer lo que estaba escuchando. Dulce no había mencionado nada de esto a su madre, así que ahí no había forma de que ella estuviera sugestionada también. Y eso no es todo, agregó Dulce. Mi casa está doliendo muy feo, como si hubiera un animal muerto dentro. Es el mismo olor que el de casa de tu mamá. Me eché a llorar. No podía creer lo que estaba pasando. Quería convencerme de que nada de esto era real, pero lo que Dulce me había dicho confirmaba que todo era cierto. Me sentí culpable de que esas cosas también estuvieran atormentándola a ella, a su mamá, que no habían hecho más que ser buenas conmigo. Después de colgar con ella, busqué en internet, en redes sociales, en grupos, a brujos, a personas que pudieran ayudarme con una limpia o algo parecido. Así fue como encontré el contacto de una señora mayor que vivía a unos 40 minutos de casa de la abuela. Por respeto no voy a mencionar su nombre ni su dirección. Tengo entendido que ya no se dedica a esto. Esa misma tarde, después del trabajo, fui a verla. No había nadie más antes que yo, así que pasé rápido. El cuarto en el que me recibió era grande y oscuro, con un altar enorme de un santo que no reconocí. Se veía raro. El ambiente estaba cargado con una mezcla de incienso, hierbas, de cera. Había velas encendidas por todas partes y ramas dispersas por el suelo. Antes de que pudiera decirle algo, la señora me dijo que sentía una energía muy fuerte y negativa conmigo, que varias entidades me estaban atormentando. Aunque podía ayudarme a que las manifestaciones se minoraran, no podría deshacerme de ellas por completo, y advirtió que intentar hacerlo podría ser contraproducente, incrementando las manifestaciones en lugar de disminuirlas. Le conté todo lo que había estado ocurriendo desde que llegué a la casa y también lo que había sentido, escuchado cuando viví con mi abuela en la niñez. Le mencioné lo de Dulce también. La señora me explicó que, aunque no podía decir cómo estas cosas se habían adherido a mi familia, estaba segura de que llevaban años, quizás generaciones con nosotros. Dijo que era probable que estas entidades se hubieran adherido a través de alguien, incluso de mi abuela. Mencionó que necesitaríamos varias sesiones de limpieza, tanto en mi casa como en la de Dulce y en la antigua casa de mi madre,
pero advirtió que estas entidades podrían seguir atormentándonos de todos modos. La primera sesión de limpieza fue muy intensa. La señora trazó líneas de sal en el suelo y encendió velas negras en cada habitación. Recitó oraciones extrañas y quemó ramas por toda la casa, llenando el aire con un aroma denso y penetrante. Después de varias semanas de sesiones, los ruidos cesaron por un tiempo, pero el olor a azufre permaneció. Lo último paranormal que me pasó en casa ocurrió la última noche que pasé ahí. Estaba intentando conciliar el sueño cuando, en el piso de arriba, en el pasillo, volví a escuchar a esa cosa arrastrándose. Esta vez podía escuchar el sonido de sus manos apoyándose en el suelo, lenta y pesadamente, una tras otra, como si le costara avanzar. Me paralicé de miedo. Me aterraba la idea de que eso pudiera bajar las escaleras, llegar al cuarto donde yo estaba. Intenté rezar en mi mente. Traté de recordar las oraciones que mi abuelita solía rezar en su cuarto por las noches, pero mi mente estaba en blanco. No podía recordar nada. Esa cosa seguía moviéndose por el pasillo. Podía escuchar su respiración pesada cada vez más cerca de las escaleras. De repente, el ruido se detuvo de golpe, y cuando comenzaba a tranquilizarme, esa horrible respiración se escuchó justo debajo de mi cama. Sentí una presión horrible que comenzó en mis pies y terminó en mi cabeza. Creo que de la impresión me desmayé. Cuando desperté aún estaba oscuro. Tenía tanto miedo que incluso estirar mi mano hacia el buró al lado de mi cama para agarrar mi celular me aterraba. Entonces el silencio del cuarto fue interrumpido por murmullos, acompañados por el crujir de la madera en el cuarto de arriba. Era el mismo sonido que hacía cuando mi abuela se mecía en su mecedora mientras rezaba. Al principio me costó darme cuenta, pero luego pude concentrarme en los murmullos. Reconocí la voz que venía del cuarto de arriba. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Era la voz de mi abuela. Podía escucharla rezando a lo lejos en su cuarto, sentada en su mecedora. Las lágrimas comenzaron a correr por mis ojos. De pronto sentí una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Recordé sus oraciones. Me puse a rezar al ritmo de los murmullos hasta quedarme dormida. Por la mañana siguiente recogí mis cosas y me fui. Sentí que aquella noche pudo haber sido la última, pero que mi abuelita estuvo ahí para protegerme. Sentí que regresó para decirme que debía de irme de esa casa. Subí a su cuarto por última vez, armada con la valentía que me daba la luz del día. Le agradecí por haberme protegido. Le dije que me mudaría, que ella podía seguir descansando en paz. Le prometí que su casa seguiría ahí y que me aseguraría de que nadie más la habitara. Al voltear hacia su mecedora, comunidad, ahí estaba su rosario. Ese rosario rojo con el que siempre rezaba y que juro que vi que tenía en sus manos cuando la enterramos en el ataúd. Admito que me asustó mucho verlo ahí, pero no podía dejarlo. Ese rosario lo tengo hasta la fecha conmigo. Es el recordatorio de que mi abuela es mi ángel guardián y que siempre estará cuidándome. Dulce fue a ayudarme con la mudanza y al salir de la casa me preguntó si la señora de las limpias estaba ahí. Le dije que no, que tenía tiempo sin hablar con ella. Es que puedo jurar que la vi, o al menos vi a una señora en la ventana de arriba. Hasta tenía un mandil amarillo con flores rojas. En cuanto terminó la oración me puse a llorar. Era ella,
Era mi abuela. Ella siempre usaba un mandil amarillo. Uno descosido, descolorido, muy viejo, pero que a ella le encantaba. Por más que le regalábamos nuevos, ella seguía usando el viejo. No había manera de que Dulce me mintiera porque ella nunca la conoció, ni siquiera en fotos. Han pasado 6 años desde que me mudé de la casa de mi abuelita. Ya no he escuchado al ser que se arrastra, ni he visto la sombra que gatea. Aunque los espejos aún me aterran, yo no he visto nada fuera de lo normal en mi reflejo. Mi amiga Dulce tampoco ha vuelto a experimentar nada paranormal. Lo único que me acompaña hasta la fecha es ese horrible hedor en mi casa, recordatorio de que esos seres siguen conmigo. Pero estoy segura de que mi abuela sigue cuidándome, de que ella no deja que se manifiesten más allá de eso. Por supuesto, aún conservo su rosario rojo, y todas las noches, antes de dormir, enciendo una veladora, rezo las mismas oraciones que mi abuelita rezaba. Mis cortinas siempre están abiertas y durante la noche, todas las luces de mi casa permanecen encendidas. Evito tomar agua antes de dormir para no tener que salir al baño. Y si me dan ganas, tengo una cubeta en mi cuarto. Todo lo hago por precaución, porque sé que esas cosas nunca van a dejarme en paz. Gracias a ustedes, comunidad, por escuchar.